Bárbara estaba aburrida, rodaba su carrito por el supermercado, acostumbrada a mirar a su alrededor y buscar etiquetas rojas de precios que atestiguaran promociones, descuentos y rebajas. Hoy era martes, día laborable, y por tanto había menos gente de lo habitual en el supermercado. Obviamente todos iban a trabajar y estudiar, y ella no tenía a dónde apresurarse. Como ella misma se llamaba. Ahora ya tiene 40 años, la primera chica se está plateando con el whisky y su rostro ya no es tan suave y hermoso como cuando era joven. Y esto es natural, porque nunca ha visto mujeres que se quedan atrás, ni en la juventud ni en la madurez, y, como entendió perfectamente a Varia, no las verá en la vejez. Su marido, Nazar, bromeaba a menudo sobre su esposa, le recuerdo su edad. Él era 3 años mayor, pero creía que para un hombre 43 no es una edad, sobre todo porque todavía es un águila, Dios mío. Y gana y luce muy decente. Y aquí está ella, Varia, con su belleza de 40 años ya escrita. Un piloto derrotado, una anciana innecesaria y poco interesante con una mirada muerta y un dolor eterno y perplejo sobre sus hombros. Bárbara se movía de fila en fila, de estante en estante, de refrigerador en refrigerador, eligiendo y poniendo alimentos para la familia en la canasta. Y lo hizo durante varias décadas. Y debido a esto, los movimientos de las mujeres estaban casi completamente automatizados. Varia recordaba perfectamente lo que ama y lo que cada miembro de su pequeña familia no da por sentado. Especialmente moluscos y anchoas. Estaba dispuesto a consumir estos manjares todos los días en el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero a su hija Masa, de 19 años, no le gustaban los mariscos y les despreciaba. Su hija respetaba el queso fresco y raro y podía comer un paquete completo de cosas diferentes a la vez. La cariñosa madre nunca se olvidó de visitar el supermercado correspondiente y luego hacer cola para ver la rebañadora y ver la alegría en los ojos de su único hijo. Bárbara puso en el carrito una botella de leche de 2 litros y un vaso de crema agria de medio litro, girando suavemente hacia la izquierda hacia el frigorífico con comida de pescado congelada. Y cuando Nazar estaba infeliz, ya le llegaban situaciones y reproches salvajes, ofensivos e inapropiados. Bárbara ha podido aceptar durante mucho tiempo el hecho de tener un marido así. Ella eligió, ella vive. No puedes ir a ninguna parte. Como decía su difunta madre, una mujer debe ser para su marido, es decir, obedecer y ayudar a su marido en todo. Aunque aquí, claro, le resultó fácil decirlo. El padre de Varia era un maravilloso hombre de familia y su hermana recibió de él el mayor amor y atención durante su infancia. Es una lástima, realmente una lástima que haya dejado este mundo tan temprano. Varia volvió a comprobar la lista en su teléfono móvil para no olvidar nada por casualidad. Nazar siempre se reía maliciosamente de esa característica suya de escribir y comprobar todo hasta el más mínimo detalle. El hombre creía que todo lo necesario se podía guardar en la memoria. Y si no funciona, entonces no se trata de compras ni de nada más, y la cabeza de la esposa está tan hueca que no puede hacer frente a lo más simple. Se olvidó de la salsa de queso. Varia se estremeció y rápidamente giró el carrito hacia allí, donde en hileras de vasos había muchos paquetes con salsas y aditivos de todas las formas, colores y tamaños. No podía volver a olvidar esta salsa. Varia ya estaba asustada porque ese día le dolía la cabeza. Así lo hicieron Nazar y Masa, cuando se dieron cuenta de que hoy tenían que comer con otras salsas o sin ellas. Ni sarro, ni ketchup, ni mayonesa, ni sándwich, y no se conformaban con nada. Y Varia tuvo que reunirse y llamar rápidamente a la tienda más cercana, orando por sí misma para que hubiera un paquete preciado. Cuando trajo la salsa a casa, nadie pensó siquiera en agradecerle. Las amas de casa simplemente comenzaron a comer, sin distraer a la mujer y a la madre que estaban cerca. Bárbara suspiró profundamente y puso en el carrito varios paquetes de salsa de queso de diferentes fabricantes.
A veces, Nazar comenzó a menospreciar aún más a un niño pequeño y exigir solo un cierto tipo de producto. Que ella puede elegir lo que quiera, porque no volverá a llamar a Varia con esas terribles palabras que suele poner en su cara periódicamente. Y espera que le paguen su hora en la caja. Bárbara salió del centro comercial. Y tenía que suceder. Sin querer, tocó a una bella dama con un abrigo caro en el costado de su carrito. La señora estaba recogiendo alimentos frescos en la sección de verduras y no se dio cuenta de cómo Varia la golpeó en la rodilla sobre el carrito. Varia ya se había preparado 1000 veces para disculparse, pero la mujer se giró, la miró por un par de momentos y una sonrisa de bienvenida flotó. Varia, eres tú, querida, qué feliz me alegro de verte. Bárbara respondió humildemente con una sonrisa y un abrazo de bienvenida. También reconoció a su excompañera de clase Lena. Hubo un tiempo en que Lena se casó con Vitia, un estudiante pobre como ella. Pero luego, según se rumoreaba, las cosas les fueron mal y ahora la pareja ni siquiera tiene problemas. Lena se reía y reía de las personas desaparecidas, recordando a los profesores, compañeros de clase y algunas niñas del tercer año. Varia recordó a aquellos de quienes le había hablado su amiga. Hacía casi 20 años que no pensaba en ello. Estaba cocinando en la olla de su familia y estaba feliz con lo que tenía. Bueno, ¿cómo llegó ella personalmente a esto, Lena? ¿Está todo bien? Por supuesto, todo está bien, dijo Bárbara con confianza. Mi hija ya ha crecido, está estudiando el segundo año. No, yo mismo no aprobé el presupuesto, tengo que pagar más y estudiar el contrato. Bueno, ahora tú mismo sabes cómo es la educación de los niños. Y en el trabajo. Ahora me imagino cómo me convertí en jefe de división durante un mes. Ah, se han agregado tantos trabajos nuevos que no puedo decírtelo. Pero el placer también es. Cuando al final del trimestre todo está en orden, de forma clara y uniforme, es increíble. Mi foto incluso apareció en un folleto corporativo, el que se envía a la universidad local con fines de orientación profesional. Tal vez le guiñó un ojo a su amiga y su hija de alguna manera se enamorará de ella. Y estoy trabajando desde casa, traté de arrancarme una sonrisa de mujer. Esto también es trabajo, y no poco. Comprarlo. Bárbara mostró su cuerpo al guardaespaldas, pero en los ojos de Elena solo vio el horror mal escondido del destino al almacén. La mujer exitosa claramente estuvo tentada de encerrarse entre 4 paredes y dedicarse exclusivamente a calcular el número de pares de bragas limpias de su marido por calcetines. Lena sintió con simpatía y nuevamente susurró algo propio. Como su excompañera cambió y se llevó bien con los años. Como si no hubiera estado allí estos años, como si los años vividos no hubieran sido en vano, y da miedo pensar que Lena fuera feliz. Un hombre se acercó a ellos, alto, majestuoso, visible. Llevaba el mismo abrigo de cachemira caro que Lena y sostenía una botella de alcohol de élite en sus manos. Al acercarse a las mujeres, el hombre hizo una galante reverencia. Y aquí está mi Vitia el gamberro. Estaba feliz de reaccionar ante la aparición de Apolo y Helena. Vitia. Este hombre perfecto y, se podría decir, refinado es el mismo Vitia, que seguía a Helena con los bolsillos vacíos y, por falta de financiación, la llevaba en tranvías en lugar de en cines y restaurantes. Bárbara miró el amor sincero y la ternura con que el hombre miraba a su esposa y su rostro estaba cubierto con una pintura rosa. ¿Qué tan caro pagaría para que su marido la mirara así? Incluso solo para que él la mire no solo cuando necesite algo de ella. Varia se despidió cortésmente, sintiendo cómo las lágrimas le oprimían la garganta, y corrió hacia la caja, fingiendo en el camino ver si realmente se llevaba todo y no se olvidaba de nada. Quería tanto que también podía presumir de ser amiga de tal marido. Para que estuviera vestida así, y no en el sentido de que, en opinión de su marido,
le conviene más el estatus social de ama de casa. Un plumífero o una chaqueta gastada en invierno, el mismo traje para todas las ocasiones de la vida en verano, además de un par de zapatos para cada estación. A Bárbara le resultaba difícil creer que Lena estuviera vestida y vista de la misma manera. No, estaba el marido de la esposa de Uwe Javan. Fue inmediatamente visible, desarmado por la mirada. Y los cosméticos con el perfume de Julian probablemente cuesten toda una fortuna. Bárbara no podía permitirse artículos de lujo como un lápiz labial nuevo, agua perfumada, ya que su esposo creía que como nadie veía a su esposa excepto él, entonces no había nada en que gastar dinero en tonterías. Bárbara tuvo que estar de acuerdo con esto, ya que simplemente no tenía otra opción. Bueno, ¿de dónde sacará el dinero para vestidos y sandalias nuevos? Déjame decirte que la propia Varia no vivía por encima de su cabeza. Una vez, su marido recibió en herencia un pequeño apartamento de 2 habitaciones de su madre, en el que vivían con su hija. Así que Varia ya estaba agradecida con su marido al menos por tener un techo sobre su cabeza. Varia pagó el dinero y sacó de las puertas del supermercado 2 bolsas pesadas, que esperó a que parara el transporte público, para luego, lo antes posible, empezar a preparar el almuerzo con los indispensables y ya tradicionales 4 platos. El primero, el segundo, postre y compota. Al almorzar en otro set, Nazar categóricamente no lo reconoció. Le dijo a su esposa más de una vez que Colina estaba sentada en su cuello y no trabajaba, para que al menos girara en la estufa y le diera a su esposo la oportunidad de disfrutar el sabor de la comida casera, y ella le estaba echando una mano, porque también se acostumbró a vivir sin estrés y a permitirse mucho, si no todo. Masa nunca ha estado embarazada de una limpieza o limpieza. Bárbara creía firmemente que en su propio matrimonio el bebé todavía tendría tiempo para prepararse, lavarse y limpiarse. Materiales tan finos eran completamente indiferentes a Azar. Solo rara vez pensaba en su futura hija. Y exclusivamente bajo la presión de su esposa. Debido a que Bárbara logró presionar de alguna manera a su esposo, se asignó dinero para la educación remunerada de Masa en una institución de educación superior local. Aunque no en absoluto en la especialidad que quería un niño caprichoso y mimado, pero ¿qué se puede hacer con ella? Bárbara aceptó preparar el almuerzo. Los asistentes de todas las variedades y especies no la mimaron. Y por eso ella hizo todo ella misma. Limpió las verduras, lavó rápidamente la carne y puso a cocer el caldo, desarmó las verduras y puso vapor sobre la masa. Una de las pocas amigas que no se divorció de su marido, que estuvo presente en este peculiar ritual de preparar el almuerzo, le aconsejó que no le cocinaría así a su marido. No hay tiempo suficiente porque ambos trabajan. Pero Varia, en lugar de sentir lástima por los desafortunados, la aceptó sinceramente para regocijarse. Y, de hecho, ¿por qué sentir lástima por ella y por qué derramar lágrimas? Si una mujer trabaja, nunca escuchará en su dirección palabras ofensivas como esa, que se convirtió en ama de casa, completamente empapada en sus ollas y, en general, es solo una aplicación para la comodidad del hogar. El propio Nazar se permitió declaraciones tales y mucho más desagradables. Pero Varia aguantó. Ella aguantó porque caminar, e incluso con un pequeño, saludándole las manos, estaba completamente fuera de discusión. Mientras caminaba por el pasillo hacia el almacén, Bárbara se detuvo cerca del espejo de gran altura y se miró con desprecio. Recordó el dicho popular de que las mujeres francesas prefieren sufrir más arrugas en la cara, pero ni una sola arruga en las mejillas. Pero ella, a pesar de que no es nada mayor, tiene 40 años, yo me sentía una mujer mayor, pero comparada con una mujer alegre, delgada, ruidosa, solo una mujer joven, solo una anciana, que ha sido sintiéndose demasiado vieja durante muchos años, en unas vacaciones extranjeras de la vida. Tontería, pelo triste, con las primeras canas tempranas, ojos sin vida,
rodeados de patas de gallina, todo algo miserable y poco interesante. Recordó cómo Masa de alguna manera dijo enérgicamente que no quería presentarle a su nuevo novio, para que él no pensara que ella, María, sería así muy pronto. Qué dolorosos recuerdos atravesaron el corazón. Nazar vendrá pronto del trabajo. Por muy pesados que fueran los pensamientos hirvientes y por mucho que quisiera esconderse de ellos, tenía que preparar la casa para el regreso de su marido. La mujer decidió limpiar. Puso todas las cosas en su lugar, las amas de llaves las sacaron descuidadamente durante un minuto y las abandonó en medio de la habitación. Colgó cosas en el armario, olvidadas o incluso dejadas intencionalmente en el respaldo de sillas y sofás. Llevó los platos de la habitación de su hija adulta a la cocina con los restos secos del desayuno. En resumen, el trabajo de Bárbara era bastante tradicional. Y por supuesto, donde sin aspiradora y fregona. La propia Varia ya olvidaba cuando su día no fue así. Y trate de cambiar su rutina al menos una vez, y su esposo inmediatamente la culpará por no haber hecho nada durante el día, y Bárbara se comió pan gratis en todo el día. Es una pena cómo será. Más concienzudo, de modo que ni siquiera el escrupuloso Nazar tuvo nada que ver con ello. La mujer terminó de limpiar antes de las 5 menos cuarto. Justo en el momento en que su marido debería regresar del trabajo. Nazar siempre venía claramente según el horario establecido. Pero lo importante, establecido para ellos mismos, no para sus esposas. Por lo tanto, él, con paso seguro, completamente convencido de su pleno poder sobre las amas de casa del hombre, cruzó el umbral, comió, bebió, criticó a su esposa por todo, hasta las más pequeñas deficiencias, y con un sentido de logro, continuó haciendo sus negocios. Nazar convenció a Bárbara de que estaba visitando el gimnasio y manteniendo reuniones de negocios. Y en ese momento, aprovechó la oportunidad para pasar un tiempo en una empresa de mujeres. No sabía si su esposa adivinaría lo que estaba haciendo su marido, o incluso si él no pensaba en ello, pero no le importaba. Más de una vez Nazar ni siquiera volvió a casa para pasar la noche sin explicaciones, y luego exigió alimentarse con el desayuno, siendo por la mañana. ¿Sabía varias sobre el comportamiento de su esposa? Ella entendió que Nazar tiene un carácter demasiado autoritario, pero aún esperaba que ya estuvieran juntos la mitad de sus vidas. ¿No es esto una señal de que deben permanecer juntos hasta el final? Nazar llegó exactamente según lo planeado. Cruzó el umbral de la casa e inmediatamente comenzó a culpar a su esposa por no ser lo suficientemente diligente en lavar los pisos, y no sería un problema limpiar los espejos del pasillo durante mucho tiempo. ¿Qué clase de esposa y madre es Varia? ¿Qué ejemplo se le da a mi hija? Hay una chica sucia e intransitable por ahí y no está triste. Me temo que estuvo caminando por algún lugar todo el día. Bárbara solía responder a su marido con todas sus palabras ofensivas en voz baja y moderada. Ella era esencialmente una mujer que no escandalizaba y no quería que su relación se volviera tensa. Sí, y Masa no tenía nada que ver con cómo los padres se peleaban todos los días. Eso es lo que ella pensó. Cuando Nazar pasó de la crítica a la calidad de la limpieza a la crítica a la diversidad del menú y la preparación de los platos, poniendo en su plato una fragante patata frita con chuletas, se permitió contar brevemente sobre la reunión de hoy. Lena vio en el supermercado, esta es mi compañera de clase, con su marido estaba Vitia. Oh, deberías haber sabido que este Vitia fue modesto y tranquilo en un momento, y ahora es solo un águila. Y Lenka se convirtió en una belleza en él, desnuda entre pelusa y polvo. Bárbara guardó silencio, esperando la reacción de su marido, pero él se negó y no la escuchó. Nazar estaba sentado a la mesa, masticando el almuerzo servido a su esposa, y no quería involucrarse en absoluto, diciéndole. Finalmente, logró salir después de pensarlo brevemente. Excelente.
Y de nuevo se sumergió en el contenido del plato. Después del almuerzo, Nazar solía coger un traje deportivo del estante y salir por la puerta. Ahora su camino era ir al gimnasio, aunque fuera por su esposa, o por la misma dama del corazón, que estaba lista para adoptar a un hombre mayor de 40 años que quería gastar algo de dinero en ella, dinero ganado honestamente. Varia ciertamente no esperaba que su marido la elogiara con un escalofrío al menos una vez en su vida, pero no en la misma medida. Puso un plato en el fregadero con sus movimientos habituales e incluso aprendidos desde hacía mucho tiempo. Su marido se negó a comprar un lavavajillas. Dijo que no había dinero extra y que las manos de su esposa siempre estaban libres. Y de repente escuchó la sombra de su viejo teléfono inteligente. Le llegó un SMS. De Nazar. Fue extraño. Prácticamente nunca le escribió a Xenia, porque creía que todo lo necesario se podía decir en casa. Bárbara. Llegué a la conclusión de que debemos separarnos. Esto no puede ni debe continuar así. Bárbara leyó los mensajes varias veces seguidas, pero no pudo entenderlos. Ocurre cuando el cerebro simplemente se niega a procesar información. La mujer miró la pantalla rota del teléfono y no entendió cómo podía terminar en tal situación. Necesitaba hablar urgentemente con su marido y marcó el número de Nazar, pero él no respondió. Impotente e inimaginable, Bárbara cayó en el rincón de la cocina y dejó caer la cabeza sobre el punto de mira. Nazar llegó a casa, como de costumbre, mucho antes de medianoche. No se molestó en pensar en cómo quedó su esposa después de ese mensaje de texto. En el fondo, el sinvergüenza incluso esperaba que ella ya lo hubiera dejado, porque solo podrá comenzar una nueva vida en esta casa después de que finalmente rompa con la anterior. Pero su esposa estaba aquí. Nazar la miró con disgusto. Aquí ella, de pie en el pasillo, mira a su marido con tensión. Los labios de Varia se mueven por alguna razón y la ansiedad se ha congelado en sus ojos. Pero ¿es esta la verdadera mujer? Esto no ha cambiado en sí mismo durante las últimas 2 décadas y se ha mantenido en el mismo nivel que antes. Pero el tiempo avanzó, el tiempo cambió y el propio Nazar logró mucho. Ascendió en la escala profesional. Ya no necesita una esposa, sino una nueva. Joven y ambicioso, provisto de parientes influyentes y de mirada sombría. En otras palabras, perfecto. No como esta mujer esbelta, inexpresiva y gruñona que vigila la puerta de su casa. ¿Qué pasa, Varia? ¿No leíste el mensaje? ¿Qué hay de malo en lo que escribiste allí? Varia miró a Nazar a los ojos de todos. No entiendo la esencia de a que se aferra esta extraña persona. Me voy, Varia. Me enamoré de otro, así que lo siento. Nazar hizo un amplio gesto. Tienes 3 días para empacar tus cosas. Este es mi apartamento y luego planeo vivir con la persona que realmente amo. ¿Y tú, me oyes, Varia? Nazar no preguntó a la mujer si lo había oído. Y el mundo empezó a cambiar rápidamente. Así que ella se partió en pedazos y derramó lágrimas ardientes de sus hermosos ojos grises. Aunque el accidente prometía que nunca lloraría frente a esta extraña y terrible persona. Bárbara, Nazar alzó la voz para que su esposa volviera a la realidad. No necesito llorar ni ponerme histérico. No quiero que esto me pase a mí. Lo sabemos, hemos oído cómo las mujeres atan a los hombres a sí mismas. Sin escenas, ¿me entiendes? ¿Entendiste bien? Es solo que empacarás tus cosas hoy y mañana y te irás. No, no sé dónde, ¿por qué debería preocuparme? Te sentaste en mi cuello durante tanto tiempo y ahora crees que es normal hacerme esas preguntas. Tu número no pasará y lo sabes perfectamente. Pero como a través de él. Las palabras de su marido la quemaban como el fuego ardiente en la tigresa de algún alquimista medieval. Y no podía pensar que así,
que su marido la lastimaría tanto y tan asfixiada que destrozaría todo su mundo y no le importaría lo que estuviera pasando con los fragmentos. Ante los ojos de Bárbara apareció una pareja feliz y sonriente, Lena y Víctor. Eran completamente diferentes. Ambos tuvieron mucha vida y vivieron esta vida. Bien o mal, felices o no, vivieron. Eran reales y sinceros. Pero Nazar ya no está. Se perdió a sí mismo y perdió a Bárbara. La mujer se dio vuelta y se apresuró a dejar a su marido solo en el pasillo. Tenía mucho en qué pensar. Nazar entró tranquilamente a su habitación y comenzó a cambiarse de ropa allí. Se sentía como un ser humano, con los hombros cayendo repentinamente sobre un enorme y pesado acantilado. Mañana, ya mañana, traerá a su hada a este apartamento. O no mañana. Es demasiado generoso y le dio a este sinvergüenza 3 días completos para ir. Pues nada, nada. Está bien. Esperó 20 años, pero ahora aguantará la última vez. Esa es solo masa. Nazar esperaba que su madre la llevara con él y no tuviera que darle explicaciones a su hija. La nueva esposa de Nazar era casi una caravana de amigos y él no quería que se conocieran ni se conocieran. Entonces sería mejor que María se fuera de aquí con su madre. Además, ahora todavía no está en casa, probablemente esté saliendo con sus amigos en algún lugar. Así que resuelvan estas cuestiones con su madre más tarde. Y soñaba con una vida rica con una nueva novia, sin nubes y mesurada, en las palabras del sueño de cualquier hombre. Sin embargo, Bárbara no durmió. La mujer estaba dando vueltas por la habitación, de vez en cuando, hurgando en los muebles. Ella no quería ir al dormitorio, donde ahora se encuentra cómodamente su marido, y por eso estaba en la habitación de su hija. Por cierto, ¿qué le aconseja llamas? Bárbara sacó su teléfono y marcó el número de su hija. No tenía dudas de que su novia la ayudaría y apoyaría en una situación tan difícil. Después de todo, ¿por qué más lo necesitan las madres y las hijas? Pero la conversación con María no funcionó. La niña causó un escándalo a su madre por el hecho de que no podía mantener la posición de su padre. Y el apoyo del nivel de vida al que la niña mimada está tan acostumbrada todo el tiempo. Veías las paces con tu padre. Más se insistió en su madre cuando ella, temblando de lágrimas, trató de demostrarle a su hija que no escribiría nada y no lo corregiría. Le ofrezco cualquier cosa, lo prometo, insisto. Lo principal es que no va a ninguna parte. ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Para qué? ¿Y qué tal la herencia? No, mamá, así no funcionará. Haz las paces con papá y listo. Y Masa colgó el teléfono. Bárbara no sabía qué hacer con ella. Era una noche profunda en el patio y la mujer tenía un gato rascándose el alma. Resultó que ni su hija ni su amiga consultarían sobre un asunto tan importante. ¿Y a dónde ir, Varia? ¿Quién la aceptará? La decisión llegó casi al instante. Hubo un lugar que no tuvo tiempo de menospreciarla y al que llegaron hasta las cuidadas garras de su hija. La casa de campo de un padre anciano. Más bien, incluso para ellos, no una casa de campo, sino una casa. Papá y mamá vivieron allí hasta su muerte. Su hermana Rita ahora descansa a menudo allí y su marido nunca la deja ir allí. Todos los recuerdos de su infancia están estrechamente relacionados con esta dacha. Después de todo, cuando Varia todavía era una niña descalza, esta mala casa de madera sirvía como lugar para que toda la familia fuera los fines de semana. Y luego papá se enfermó y los padres vendieron el apartamento para intentar curarlo. Y así ambos se marcharon. Decidió ir a la casa de campo. Susurró para sí misma a la nariz de Bárbara y fue a empacar sus cosas. Sorprendentemente hubo pocas cosas. Muy pocos. Varia caminó por el apartamento y pensó en llevarla con ella,
pero no se le ocurrió nada. Nada en absoluto. Como si no hubiera vivido entre estos muros durante 2 décadas y simplemente viniera aquí de visita ayer o anteayer. Y entonces ella se va, sin comer nada. Los primeros rayos de luz alcanzaron a Varia en el camino. Salió de casa incluso antes de que oscureciera y a las 6 de la mañana ya estaba en la estación de tren. Allí, la mujer compró los billetes en la única taquilla abierta las 24 horas y se sentó en la sala de espera. Escuchó el anuncio radial del dictador y pensó qué hacer con ella y cómo será todo. Y por alguna razón, le vino al cerebro la idea de que no empeoraría. Simplemente no está empeorando. No esperó a que María saliera a caminar con ella. Ella pensaba que su hija ya se había convertido en estudiante de tiempo completo, podía hablar, y si quería llegar a un acuerdo con su papá, si no podía llegar a un acuerdo, entonces buscaría un lugar donde vivir. Varia entendió que si venía a pedirle ayuda a su madre, la aceptaría sin pensar, pero antes de eso Masa aún tenía que crecer. Bueno, intentemos esperar a que la lleve a la curva. La voz, que es completamente diferente a la voz humana real, anunció su electricista, y Bárbara, cansada de una noche de insomnio, nadó hasta la plataforma. Se subió al primer coche y cerró los ojos, relajándose bajo el golpe de las ruedas. Para no quedarse dormida, la mujer miraba de vez en cuando a su alrededor y se levantaba. Así, pasó 1 hora y media de viaje y finalmente llegó a una estación abandonada, en algún lugar lejos de la civilización. Ahora Varia estaba en casa. Desde la estación de tren hasta el propio pueblo, recorrieron un camino ancho. De vez en cuando se perdía entre las hierbas y las flores, corría por los campos y atravesaba pequeños senderos del bosque. Bárbara agarró su bolso y caminó hacia adelante, sintiéndose como en la infancia. Ella, quien junto a su fiel Tato se dirige a la fabulosa ciudad Esmeralda. Estos recuerdos eran los más brillantes, los más despejados y estaban almacenados en su cabeza como algo increíblemente valioso, que solo debía sacarse en los días más oscuros, para que fuera más fácil. Cuando ya había pasado la primera media hora de viaje, Bárbara empezó a sospechar que los recuerdos de su infancia de lo maravilloso que era pasar tiempo al aire libre en el pueblo se habían envejecido un poco. Más bien, ella literalmente envejeció y solo tenía que llegar al pueblo. Si Varia caminaba tan lentamente o la bolsa que se hacía cada vez más fuerte y tiraba de su mano y presionaba su hombro era en realidad superflua, pero la mujer estaba realmente cansada. Y se sentó en la misma bolsa cuidadosamente colocada al costado del césped. Bárbara miró a su alrededor y comprendió la belleza que la rodeaba y no pudo deshacerse del deseo obsesivo de respirar con todo su corazón. La cabeza de la mujer estaba cubierta de mariposas de colores, las abejas zumbaban en algún lugar de las flores, una enorme y esponjosa mariposa revoloteaba muy cerca, tocando las alas de sus hombros. Todo a su alrededor cantaba, como si tratara de curar el alma del tullido, de sacar de ella aquel aguijón venenoso que con sus crueles palabras conducía allí a su mujer. Bárbara no sabía qué estaba haciendo ahora su marido. Apagó el teléfono por la noche después de hablar con su hija, luego lo sacó y tiró la tarjeta SIM. Ahora tiene una nueva vida y no tiene cabida en los viejos problemas ni en esas personas que la tiraron como a una hoja de papel arrugada. En el cesto de basura debajo de la mesa. Varia asumió que, por primera vez en 2 décadas, sin conseguir su propia firma y el capuchino obligatorio para el desayuno, Nazar se enfadaría. Aunque no, se enojará incluso antes, cuando se dé cuenta de que esta vez falló el despertador en vivo. Bueno, Masa probablemente también se sentirá decepcionada. Esta vez tendrá que resolver ella sola el problema de cómo conseguir un techo sobre su cabeza. Y bajo este techo, es probable que tengas que quitarlo tú mismo. Lavar y cocinar, y no esperar en absoluto lo que su madre hará por ella. Siempre una madre sin parar. Ahora solo tiene este aire. Borracha de dulces olores a trigo sarraceno y polen de color rosa, y una
colorida alfombra racista bajo sus pies. No espesa, pero más rica la mirada. Todo lo que es ahora es suyo. A Bárbara no le darán este tímido esponjoso. La campana morada más confiable en el corazón. Ella no será derribada por el umbral, ahí está esa linda mariposa con alas de color negro dorado. El pájaro gris que ha surgido cerca no se rendirá con ella, parece un pasón. Ahora la propia Bárbara es responsable de sí misma y ella misma está obligada a cuidar de sí misma. Y ya está, no debería deberle nada más a nadie. Qué bueno es vivir en la luz blanca, qué brillante es. Qué alegre, qué sonoro, qué inusual. No corras a ningún lado, no te apresures, no te justifiques, simplemente siéntate aquí, levantando los ojos hacia el cielo azul y regocijándote por todo lo que podría pasar tan desapercibido. Pero aquí está, aquí, cerca, y por eso es especialmente valioso. Los pensamientos de Bárbara fueron interrumpidos de la manera más prosaica e inesperada. El sol cerró algo a la mujer. Sin embargo, al alzar la vista hacia el motivo de su separación de sus sueños mágicos, Bárbara descubrió que no era algo, sino alguien. Frente a ella, sobre la hierba, estaba un hombre alto y bronceado, que miraba atentamente a Bárbara como si fuera una flor extraña o un reptil inusual, encontrado por casualidad ese día. Y arrastrarla al castillo del caníbal. No sé. La mujer respondió honesta y sinceramente, porque realmente no sabía qué tipo de ayuda podía pedir y recibir del gigante. Si eres completamente honesto contigo mismo, entonces debes admitir que las zapatillas viejas le han frotado los pies con fuerza y todavía está lejos del pueblo, pero será apropiado. El hombre, al parecer, evaluó casi correctamente la situación. Miró el bolso que servía de asiento, los zapatos polvorientos y la camiseta bañada por el sol, e hizo un amplio gesto con la mano hacia la derecha. Entra, te llevaré. Rodó al mismo tiempo, estirando su mano para ayudar a la dama a levantarse del pasto. Oh, lo siento, las bolsas. Pero la tarea todavía no parecía tan fácil. ¿A dónde me llevarás? Varia no solo estaba acostumbrada a comunicarse con extraños, sino también a que extraños le ofrecieran ayuda. Nasal se mostraba muy agresivo con su esposa cada vez que ella se descuidaba al hablar con alguien en la tienda o en la calle, incluso con sus vecinos o excompañeros de clase. Y debido a esto, las habilidades comunicativas de las mujeres en 20 años estaban seguras en cero. Suceden varias cosas desagradables. En Sosnoka, como nunca pasó nada, el hombre reaccionó, ¿vas allí? Sé que solo hay un camino que conduce a Sosnovka, lo uso todos los días, así que digo, conduzcamos, probablemente estés cansado de caminar. El hombre miró la carretera por la que acababa de salir Bárbara y vio una gran furgoneta blanca con 2 asientos para pasajeros al lado del conductor. Parecía que los traicioneros le habían vuelto a apretar los pies. Bárbara estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa, con tal de llegar rápidamente al pueblo y no verse obligada a caminar otros 10 kilómetros con los pies estirados hasta los huesos. La oferta de este hombre era absolutamente inaceptable. Sacudiendo al hombre y esperando que este gesto le transmitiera plenamente toda su gratitud, pero no al mismo tiempo. Agarró su bolso y se dirigió al auto. En el camino, el hombre la alcanzó y, como si fuera una pluma, se llevó fácilmente la bolsa de deporte al hombro. Lo hizo con tanta facilidad y naturalidad que Varia ni siquiera recobró el sentido para resistirse y exigir que le devolvieran sus cosas. La mujer subió al coche, cuya puerta abrió galantemente y abrazó a su nuevo compañero. El hombre saltó sobre el volante y el camino polvoriento del pueblo. La conversación comenzó en el camino. Al principio, Bárbara respondió de manera forzada y un poco tensa, esperando, sin embargo, que el interlocutor no le prestara atención. Y luego, cuando las primeras casas de los pinos brillaron frente a la colina, le resultó más fácil hablar con el forastero,
como si la presa hubiera sido derribada. El viajero y su asistente llamaron a Oleg y le dijeron que estaba trabajando allí mismo, en el pueblo, en el aserradero local. Los ingresos no son demasiado impresionantes, pero son suficientes. La falta de hijos no lo es. En otras palabras, una vida bastante normal. Oleg tenía, según él, 42 años. ¿Cómo se supo que no se casó? Al principio quiso, y luego esa mujer agitó la cola y se fue. Y a su mejor amigo. Bueno, eso es todo. Ella tomó su decisión, entonces, ¿ahora Oleg morirá o qué? No. Vendió el apartamento en la ciudad, vino aquí, y se instaló en el Pilaran. Lleva 10 años trabajando aquí, de sol a sol. A él le gusta, y el trabajo es un placer, y los lugareños no se ofenden, ya casi están acostumbrados y las bellezas que los rodean son extraordinarias. ¿Qué valen aquí solo los amaneceres y atardeceres? En la ciudad no verás nada como esto. Leche fresca, nuevamente los dueños dan por la mañana, diferentes huevos y se les puede comprar miel. No a Oleg definitivamente le gusta su vida. ¿Y cómo llamarla y qué hace en Sosnoka? Nunca había visto a nadie en este pueblo que se pareciera a ella. Bárbara no sabía exactamente qué decirle a su nueva amiga sobre ella. Sobre su matrimonio fallido, ¿es eso? Aunque, por otro lado, ¿qué decir de él? ¿Es interesante para una persona conocida, visible y adecuada? Ahora Bárbara ha empezado a comprender un poco. ¿En qué pantano se ahogó durante 2 décadas, la mitad de su vida, y de dónde logró salir solo al precio de una separación tan terrible con Nazar? ¿Y lo logró? Quién sabe, tal vez ahora sea tan atrevida y, en cuanto presione, se apresurará a cumplir los caprichos de su hija y reconciliarse rápidamente con Nazar a cualquier precio. Si por alguna razón te resulta difícil, déjame adivinar qué puedo hacer y tú simplemente di si tengo razón o no. ¿Encaja? Intrigada por su enfoque inusual para resolver la cuestión de un conocido, Bárbara se limitó a asentir en silencio. Bueno, entonces Oleg comenzó y pensó en considerarla. Estás vestido con ropa de calle sencilla, duradera y sencilla, con un mínimo de cosmética y absolutamente nada de adornos. Y perfume, lo siento, barato. No es que no estés completamente familiarizado con la vida, pero al mismo tiempo eres lindo, inteligente, adecuado y educado. Lo más probable es que en tu vida haya sucedido un drama en el frente personal y ahora hayas corrido hasta aquí con alguien de tus familiares, amigos o conocidos para lamer tus heridas. Estoy seguro de que por alguna razón lo lograrás. Eres una persona increíble. Sí, sí, no te sorprendas. Logré mirarte lo suficiente. Cuando tú, sin darme cuenta, escuchaste el ruido del prado matutino y admiraste las flores. Un hombre que es capaz de escuchar y comprender la naturaleza y darle la oportunidad de actuar como consoladora de su alma puede ser feliz. Por lo tanto, definitivamente lo lograrás. Ya verás. Ni lo dudes. Bárbara estaba indignada. Intentó comprender cómo era posible que esta persona describiera todos los matices de los acontecimientos con tanta precisión. Eso le pasó a ella en los últimos días. Así que anoté todo correctamente, lo transmití con tanta sinceridad, no adorné nada, ni siquiera sobre perfumes y verdades baratas, traté de decirlo con cuidado, no lo eché en cara, como seguramente haría Nazar. Eres muy observador, respondió Bárbara, rociándose con una pintura picante. ¿Cómo lo haces? Oleg, has entendido muchas cosas con mucha precisión y no sé cómo sucedió. ¿Eres psicólogo? No. Ya estaban atravesando el pueblo y Oleg observó atentamente cómo un gran rebaño de vacas y toros cruzaba la carretera hacia ellos. Justo antes de venir aquí, trabajé como investigador policial. ¿Y qué? También es trabajo, alguien lo necesita. Entonces trabajé.
Y el hábito de marcar las características del comportamiento de una persona permaneció conmigo por el resto de mi vida. ¿Qué? ¿Tú y las mujeres sois tan familiares? Sin sombra de confusión, esta vez Varia se mostró interesada, incluso sin darse cuenta de que esto casi seguramente sonará con dos caras, dado que ella misma estaba sentada en la cabina de su auto y divirtiéndose hablando con el conductor. No siempre, respondió Oleg, pisando el acelerador. Aquí te conocí, y antes de eso, durante varios años, a nadie le pasó nada. Y posición social. Por lo tanto, esta información animó a Bárbara, aunque no pudo explicarse las razones de una actitud tan especial hacia Oleg. ¿Y a dónde vas? Oleg hizo la pregunta más esperada en esta situación y Bárbara de repente se echó a reír, incapaz de contenerse. ¿Qué sucede contigo? Oleg miró a su pasajera, quien, apenas escuchando la pregunta sobre el objetivo final del viaje, de repente se echó a reír tan fuerte desde el oasis que incluso las personas que estaban a lo largo del camino se dieron la vuelta. No sé. Simplemente no dices malas palabras, Oleg, pero realmente no lo sé. Bárbara intentó justificarse extendiendo las manos. Las lágrimas brotaron de sus ojos de risa, que rodaron en dos caminos transparentes, hasta sus labios, y pensó involuntariamente en las diferentes emociones que tiene la gente. Parecería que esta noche se estaba desgarrando del dolor, y ahora llora de risa. Bueno, ¿no son extraños los asuntos humanos? Oleg no entendió el motivo de su risa, pero miró suavemente hacia el camino para no confundirse. Solo los ojos de la observadora Barbarina vieron cómo temblaban las comisuras de los labios del hombre. Al parecer, Oleg también estaba de buen humor. Y esto hizo feliz a Barbar. ¿Y a dónde ordenas que te lleven? ¿Cómo encontrar exactamente el punto en el mapa al que originalmente querías llegar? Allí, por la mañana, siempre rugían las palomas en el tejado, y junto a las alas había un mirador, donde por las noches era muy acogedor tomar el té. El pozo estaba cerca de la puerta, era viejo, pero aún estaba muy limpio. Tenía un agujero en el techo de una perra que alguna vez cayó, y me pareció que una moneda brillaba sobre la superficie oscura del agua. Quería bucear y conseguirlo, sería un placer. ¿Y el olor? ¿Cuál era el olor? Olía a cerezas, albaricoques y bayas. Por la mañana, recién cuando me desperté, aún no tuve tiempo de abrir los ojos, respiré en su pecho y soñé. Así debería oler el jardín real, y nada menos. ¿Entiendes, Oleg? Oleg entendió. Lo vio en el rostro del hombre. Al principio quiso decir algo, pero luego se calló, pensó un rato y empezó a mirar el camino. Bárbara notó que giró el auto. Ahora no avanzaban lentamente por la calle central del pueblo, sino que avanzaban hacia el este. Oleg se limitó a negar con la cabeza ante su incuestionable pregunta y el viaje continuó en completo silencio. Quizás esto sea lo que exigía Bárbara ahora. La mujer miró atentamente a su alrededor, intentando descubrir al menos algo, captar la mirada, ver, captar con la mirada, gritar, aquí está. Pero solo pasaban similares entre sí, como hermanos gemelos. La estructura de ladrillo debajo de la Eurotortuga, cosida con revestimiento y policarbonato, con grandes bloques de cocinas y baños, todo de plástico real, artificial. La civilización incluso llegó hasta aquí, pero ¿eran ventajas estas ventajas? Esa es una gran pregunta. Bárbara miró brevemente a su compañera, quien parecía haberse calmado por completo y simplemente se dirigió hacia donde miraban sus ojos. Pero Oleg tenía un objetivo. Se detuvo unos minutos más tarde. Varia primero lo miró confundida, pero luego, después de girar la mirada hacia la derecha, jadeó y, con indiferencia, comenzó a tocar la manija de la puerta. La casa no cambió en absoluto. Él se paró frente a ella de la misma manera que ella lo recordaba de sus recuerdos más brillantes y alegres de la infancia.
La misma pintura al óleo ordinaria y pintada de alto, la misma conversación con gallos recortados en el techo, el mismo magnífico frambuesa frente a las ventanas. La suavidad de todo el corazón de Bárbara, mientras ella, con el corazón frío, caminaba por el camino empedrado de grava. Un paso más, y uno más, y un paso más. Entonces la mujer ya llegó a la puerta y sin cesar estiró su mano hacia un pequeño mango forjado. Todas las cuerdas de su alma resonaron ahora con un canto a tres voces. Bárbara regresó a casa. La casa, una expresión algo clara, es un lugar donde los nervios están tranquilos. Esta modesta casa de pueblo fue el lugar donde Varia siempre descansó su alma en su infancia. Y ahora la curó con una conciencia distorsionada, una de su especie, ya a los 40 años. Bárbara empujó resueltamente la puerta y ella, crujiendo levemente con un bucle, avanzó. Varia dio un paso y se encontró rodeada por una frambuesa a un lado y un huerto de frutas al otro. Pero antes de que Varia finalmente navegara a través de las olas de su memoria, se escuchó una voz desde atrás. ¿Qué pasa con las cosas? Bárbara miró a su alrededor y vio a Oleg sosteniendo su bolsa de deporte con cosas en las manos. De hecho, ¿cómo podría olvidarse de sus cosas? Perdóname, estaba completamente confundido cuando volví a ver este lugar. Varia se acercó y tomó sus cosas de la mano del hombre. ¿Pero cómo supiste que me refiero a esta casa en particular? Es asombroso. Todo es sencillo, sonrió Oleg. Paso a menudo por esta calle y me parece que esta casa está relacionada contigo, con tu estado de ánimo. Y, como puedes ver, no me equivoqué. Por cierto, tal vez todavía me llames por tu nombre en agradecimiento o desees permanecer de incógnito. Entonces te llamaré a la mujer que encontré en las campanas. Bárbara sonrió, pensando, saboreando su nuevo apodo. Sonaba como los nombres de líderes indios de los westerns de su juventud. Allí estaba el veloz halcón, la golondrina voladora y el fuerte viento. Pero no había ninguna mujer perdida entre las campanas. Oleg inventó este nombre y ella se lo agradeció. Después de una cortés despedida, Varia cerró la puerta y se fue a casa. Tuvieron que volver a encontrarse. El ala chirriante se hizo más baja. ¿O fue que Bárbara simplemente creció? La mujer que en ese momento se sentía como una niña pequeña se acercó a la puerta y con cuidado la jaló hacia sí. Varia no sabía si vivía alguien en la casa o si podía abrirla. Pero venir aquí era una condición necesaria para sobrevivir después del ultimátum que le dio Nazar ayer. Por eso, la mujer intentó hacerlo por suerte, esperando tener suerte. La puerta parecía cerrada y no cedió. Varia salió del porche y se puso una bolsa de deporte con cosas, un verdadero banco debajo de la ventana. El sol brillaba desde hacía mucho tiempo desde el cielo, calentando todo su alrededor, y el día transcurría al sol. Bárbara se quitó los vaqueros y empezó a pensar en cómo entrar a la casa. Inmediatamente canceló la opción de romper la cerradura. Ella no quería dañar esta vieja casa. En su opinión, él era un ser vivo. Por tanto, no hay pausas. Varia miró la casa. Ventanas limpias y lavadas, caminos cuidadosamente remendados, frambuesas atadas y algunas cosas del hogar alrededor se insinuaban insistentemente. ¿Viven aquí? ¿Hay alguien aquí? Entonces, ¿por qué nadie fue a verla? Incluso perros, y no hay ninguno. Quizás Rita pueda responder a sus preguntas. Rita, sabia Margot, puede perdonar. Margarita ya tenía menos de 50 años y en su vida vio muchos sinvergüenzas. La hermana tuvo mala suerte en el matrimonio y crió sola a su hijo. Margot se casó temprano y se quedó sola temprano, por lo que vio perfectamente quién era Nazar, quien acababa de conocer a la familia de su hermana menor Varenka. Luego comenzó a persuadir a Bárbara para que se casara con él, pero no la persuadió. Ella no le creyó cuando escuchó acerca de Nazar que era frío,
sin principios y egoísta. Ella no le creyó, pero no debería haberlo hecho. Margarita no quería ser hipócrita y no podía fingir. Porque en el momento en que Nazar todavía intentaba fingir ser bueno y cariñoso, le cortó la cara a su madre. Por eso, el marido recién casado no amaba a Margarita e hizo todo lo posible con las manos y los pies para impedir que las hermanas se comunicaran. Bárbara recuerda de su presentación el escándalo que desató su hermana pequeña. Cómo gritó. Y Margarita solo miraba con sus ojos grandes y asentía con simpatía, como, no sabes, cariño, ¿qué estás haciendo? Después de un par de años, Bárbara se dio cuenta de que se había perdido un consejero y un alma cercana. Sí, solo Nazar no les permitió volver a casarse. Así que las hermanas siguieron siendo personas que simplemente se trasladan mediante mensajes a las vacaciones, y prácticamente no hablan personalmente. Probablemente el teléfono ya no reconozca las voces de los demás. El frío recorrió la parte trasera del Bárbara. Y de repente Rita ya vendió la casa y ahora viven aquí personas completamente extranjeras. Y esta ala ya no es suya, y este pozo ya no es suyo, y ni siquiera el banco ya es de Bárbara. La mujer ya estaba a punto de llorar, pero la conciencia de que las lágrimas de dolor no ayudarían la hizo buscar una solución. Y empezó a buscar en contactos buscando el número de su hermana. No fue una tarea fácil, porque no se escribían a menudo, para Año Nuevo y cumpleaños. Varia no tenía dudas de que si fuera la voluntad de Margarita, la comunicación entre hermanas sería más estrecha, pero ella misma tenía miedo de ir en contra de Olia Nazar en ese momento. No había ningún número en el teléfono de su hermana. Varia forzó su memoria y recordó que nunca entendió realmente los dispositivos y no realizó ninguno. Y hace 6 meses, cuando se agotó la batería de su viejo teléfono inteligente, María le regaló el suyo. Y la transferencia de contactos del antiguo al nuevo la realizó su marido. Probablemente fue obra suya que ahora Bárbara enumeraba fervientemente la lista de contactos y no encontraba el correcto. Y en cuanto no lo olvidó, se encargó de todo, se comió a la odiosa Margarita. Pero ahora no es más fácil para ella. No se sabe hasta qué alturas de pensamiento habría podido llegar Bárbara si de repente no sintiera la mirada sobre ella. Ya sabes, sucede cuando sientes con toda tu naturaleza que no estás solo aquí, que alguien te está mirando con atención. La mujer miró hacia arriba y la vio. Margarita estaba al otro lado de la valla, apoyada en el mentón del portón, y miraba a la hermana menor con una ternura oculta, como si fuera el retrato de un artista famoso. Y a espaldas de Margot, Varia pudo ver a Oleg, quien, sonriendo, observaba esta escena familiar. El encuentro entre las dos hermanas fue gentil y muy conmovedor. Por Margarita, Bárbara se enteró de que Oleg, al darse cuenta de a quien había acudido, fue inmediatamente a Pilarama a recoger a Margarita, donde trabajaba como contadora y la trajo aquí. De lo contrario, no se sabe cuánto tiempo les tomaría a las hermanas encontrarse. Unas palabras tan cálidas de agradecimiento que el hombre probablemente no escuchó en toda su vida. Y las hermanas, se abrazaban y lloraban, reían y recordaban el pasado, se entendían sin palabras y guardaban silencio sobre lo mismo. Margot llegó a esta casa hace 2 años, tras el matrimonio de su hija, dejándole un apartamento en la ciudad. Entonces ella vivió aquí, guardando el recuerdo de sus padres y esperando que Varia la visitara todo el tiempo. Se fueron a casa. Fue todo como en un desastre. Ayer mismo salió de aquí un adolescente de 16 años. Las mismas estanterías de hogar, pequeñas cortinas en las ventanas, aunque renovadas y lavadas por las manos de su hermana. Un viejo bufete, madera y recuerdos, muchos recuerdos. Margot no le preguntó nada a su hermana menor, pero lo dijo ella misma y sobre su marido, que resultó ser el más astuto y doméstico Napoleón. Y sobre la hija que creció consumista y vino de la madre de la cuerda, y sobre su compañera de clase,
Un ejemplo de lo que no hace más que confirmar que hay amor en el mundo. ¿Pero por qué no yo? ¿Por qué no yo? Gritó Bárbara por la noche sobre el hombro de Margarita, secándose las lágrimas con una fina toalla de papel. ¿Por qué Lenka Invitka la mira como si estuviera lista para lavarle los pies y beber agua, y yo me miré así, capaz de utilizarlo? Ella no pudo usarlo. Pero ellos decidieron organizar una velada de recuerdos. Rita encontró un frasco de mermelada de cerezas blancas en el sótano y Varia frío finas tortitas redondas. Y ahora estaban sentados a la mesa, mirándose misteriosamente y lamiendo cosas tan simples y tan importantes para los dos. La noche transcurrió tranquilamente. Bárbara disfrutó de la libertad durante la primera mitad de su vida. Ella es libre. Libre como un pájaro, como un viento, como un polvo en el universo. Ella hará lo que quiera, hará lo que quiera. No hay más muros que puedan detenerla. Los grillos bajo las ventanas cantaban su canción del día, y Varia se quedó dormida y soñó cómo empezaría todo desde el principio. Al final, 40 años es una edad para un punto de inflexión. Por la mañana, conoció a una mujer no solo siguiendo el rastro de los gallos vecinos en la cerca y en otros lugares, sino también con un invitado inesperado. Oleg estaba cerca de la puerta, como si no se atreviera a ir más lejos. Bárbara quedó gratamente sorprendida por el hecho de que él mostrara su atención. Hasta anoche y la conversación con Margot, Varia no estaba segura de que ahora volvería a hacerlo. Pero su hermana la convenció de que en la vida todo se aprende por ensayo y error, que ella, Varia, ya sabe exactamente cómo no actuar y lo que la vida familiar no debería ser. Y luego miras y descubrirás la cara opuesta de la moneda. Habiendo aceptado la invitación de Oleg a desayunar junto al río, Varia arrojó la sencilla cesta en la cesta de tejido y los dos se dirigieron a la pradera. Allí, detrás del pueblo, la mañana tomó sus derechos. Las estricos de colores se extendieron rápidamente sobre el agua y, en algún lugar a lo lejos, se escuchó el potente estruendo de un tractor que invadió la tierra después de la cosecha. Resultó que tenían mucho en común con Oleg. Amaban las mismas películas y libros, escuchaban música similar y preferían el mismo entretenimiento, soñaban con dibujar y escalar el Everest. Y Bárbara no se sorprendió cuando Oleg empezó a venir con regularidad. Todas las mañanas lo veía en su cerca y luego desaparecían juntos durante mediodía. Durante algún tiempo, el accidente le permitió descansar de los problemas que se habían acumulado, pero comprendió que de alguna manera tenía que definirse a sí misma en la vida. La mujer pensó en el hecho de que tenía que conseguir un trabajo, sobre todo porque no podía ofrecer nada a un posible empleador. Solo un título universitario que probablemente ahora no valga nada. Por supuesto, ella compartió estos pensamientos con Oleg, pero el hombre le aconsejó que no se apresurara ni entrara en pánico, sino que primero intentara conseguir un trabajo en el mismo aserradero que el administrador. Este trabajo, en su opinión, es perfecto para Bárbara comunicable, y es bastante fácil lidiar con él. Varia dudaba que el dueño del aserradero se alegrara de ver en su lugar al administrador no a una joven con los pies desde la raíz de los dientes, sino a una mujer de 40 años que no trabajó ni un día de su vida. Mujer favorita, la corrigió Oleg, mirándola directamente a los ojos. ¿Lo siento? Al principio no entendía Bárbara, tratando de entender lo que era esta persona maravillosa en todas las relaciones que sabía aclarar acertijos. El hombre admitió que el trabajo que estaba haciendo era en realidad suyo, y por eso él mismo quería decidir a quién contratar como administrador. Y que realmente valora el hecho de que Bárbara decidió no trabajar para su exmarido, sino conseguir un trabajo y ganar dinero con su propio trabajo duro. Varia quedó sorprendida e incluso desconcertada por el desarrollo de tal evento, pero estuvo de acuerdo con gusto. En el que aparecía todas las mañanas en compañía de Oleg. Bárbara trató de preservar,
preservar en sí misma esos sentimientos que surgieron en ella al encontrarse con Oleg. Conseguía hacer que las cosas más ordinarias adquirieran rostros inusuales y esto agradaba a su mujer. Oleg supo escuchar y oír, supo traer a tiempo una manta abrigada y servir una taza de té caliente, supo simpatizar o animarse según la situación. De ahí el hombre parecía salir de un ojo invisible, pero bueno, sentido por el corazón por el calor, y ella se bañaba en este calor, lo bendecía y se regocijaba cada día junto a su amado. Oleg era todo lo contrario de Nazar, y este hecho quizás fue fundamental en su relación. Ahora Bárbara podía creer fácilmente que hay amor verdadero en el mundo. Quería cuidar de Oleg, pero no por miedo al castigo. De corazón puro y simplemente porque amaba a este hombre. Varia vio que su actitud hacia él era completamente mutua. Oleg transfirió el amor al lenguaje del cuidado y la ternura. Sabía ser a la vez cariñoso, persistente, interesante e imperceptible en la palabra amor. Junto con Bárbara, caminaron mucho por la zona, tanto a pie como en su automóvil, viajaron mucho a otras ciudades solo por interés, pudieron jugar al ajedrez durante mucho tiempo, discutiendo sobre cada movimiento o acostados en algún lugar. La sombra de un viejo arce, mirando la extraña forma de la hoja. Pronto su relación se volvió tan estrecha que ni él ni ella tenían ninguna duda de que habría una boda y una vida conjunta. Pero el destino les puso otra prueba de fuerza. Esa mañana empezó como todos desde el momento de la llegada del hervido al pueblo. Ella se levantó. Miró por la ventana para entender el clima y comenzó a prepararse para el trabajo. Hace tiempo que se acerca el otoño y desde la misma tarde la lluvia fría es helada. Varia se preparó botas de goma brillantes y un magnífico paraguas de arcoíris, un regalo para su amado, y luego se sentó tranquilamente a tomar el café de la mañana. Margarita, una semana después de partir hacia la ciudad, ayudó a su hija con una nieta recién nacida. Porque ayer fue al distrito, a la oficina de impuestos. Algo no salió bien con su declaración. Se ofreció a ir con Varia, pero por alguna razón ella no quería salir de casa sin supervisión. Margarita no está y nunca se sabe. Y para volver, Oleg tenía que ir hoy a almorzar. Según palabras de Bárbara, solo quedaba una casa. Para ser honesta, a la mujer le encantaban esos momentos. Entonces la vieja casa pareció cobrar vida, llena de fantasmas y sonidos del pasado. Se volvió increíblemente similar a él hace 30 años. ¿O fue simplemente cómo funcionaba la imaginación de Bárbara? Varia sintió que Oleg pronto recibiría una oferta de su mano y de su corazón. Y por supuesto ella iba a aceptarlo. Y ella tenía una razón muy importante para hacer esto. Recientemente, la mujer se dio cuenta de que estaba embarazada. La realización de cambios tan grandiosos en el futuro no fue fácil para ella. Y Varia necesitaba un poco de tiempo para estar a solas consigo misma, solo para resolverlo. Rápidamente sacó una bebida caliente de la taza de porcelana y pensó en cómo contarle a Oleg sobre la futura reposición. Varia no tenía dudas de que estaba feliz. Oleg ya insinuó varias veces en Bárbara que primero deberían resolver este problema, después de todo, no tienen 20 años. Sí, y luego decir, hay vivienda, hay trabajo, vive y regocíjate. Bárbara no tenía dudas sobre la exactitud de lo que decía Oleg. Dado que existe la oportunidad de vivir el resto de su vida en el abrazo de su amado, debe aprovecharla. Pero las mujeres fundamentalmente tenían miedo de los cambios en su cuerpo durante el embarazo. Nacimientos tardíos y cuidado del bebé, y no pasó tanto tiempo desde que dio a luz a Masa. El único obstáculo fundamental en el camino hacia la legalización de las relaciones fue, curiosamente, la situación familiar. A través de amigos del antiguo trabajo de Oleg, se enteraron de que Nazar no presentó una declaración de divorcio ante el tribunal y que formalmente todavía se les considera marido y mujer. Oleg, como un hombre de verdad,
Aún así sugirió resolver este problema radicalmente, pero Varia, por alguna razón, se desaceleró. No, ella no quería volver al pasado. Ella solo intentó perdonar a su hija. Esperaba que Nazar todavía expresara la iniciativa. Pero no lo hizo. Y ahora, cuando pronto se nos subirá la barriga, no hay forma de sentir lástima por ello. Es triste, por supuesto, que tengamos que pasar por esto, pero ni ella es la primera ni la última. El divorcio judicial sin el consentimiento de la otra parte sigue siendo una prueba, ¿pero qué hay? Bárbara no dudó que con la ayuda de Oleg y su apoyo todo saldrá de la mejor manera posible. Varia terminó de tomar café, la máscara enjuagó la taza y, agarrando el paraguas, salió al porche. Del cielo caían esponjosas gotas de agua, pero el alma de la mujer estaba tranquila e incluso festiva. No todos los otoños son tan ricos en acontecimientos alegres. Primero la noticia de su propio embarazo, y ahora la combinación de pronto casarse. Después de cerrar la puerta del ático, Varia avanzaba por el camino desde la grava hasta el costado del pilar, pero inmediatamente se detuvo como un excavador. Cerca de mi padre, Mas estaba sentada bajo la lluvia y su rostro era tan culpable, como si entendiera que ahora no pasaría nada bueno. La mujer quedó sorprendida por su tono. Estaba acostumbrada a que la trataran como a un perro. Déjame pasar, por favor. Bárbara trató de mantener la voz firme y trató de pasar junto a su hija y su ex, casi marido. La voz de Nazar sonó con ira y Bárbara comenzó a intentar no acercarse demasiado a él. ¿Qué estás pensando? Te fuiste, te escapaste, te humillaste delante de todos tus vecinos y familiares y ahora estás entre los arbustos. No obtendrás nada. Te subes al coche y viajas con nosotros a la ciudad. Deja de temblar, no tiene sentido aferrarse a los arbustos. Bárbara miró a Nazar y comprendió. No está bromeando. Se hizo a un lado de la puerta y miró a los lados con una sonrisa. Pero no había nadie en la calle y nadie tuvo que venir a ayudarla. Estaba tan cansado de comer pizza y albóndigas. Sigue siendo trigo sarraceno. Es hora de cambiar a la comida normal, para que el estómago no se atasque. Así que rápidamente me subí al auto y nos fuimos. Todavía tienes mucho trabajo por hacer hoy. Y estás deambulando por los pueblos. Estoy segura de que fue Margot a quien te convenció para que te quedaras aquí, ¿verdad? Bueno, está bien, ahora dejarás de hablar con ella y la localizaré. Entonces, ¿qué defendemos? Vamos, súbete o no verás la máquina ciega. Bárbara está completamente acostumbrada a la forma en que le hablaba su marido. O, debería decir, su exmarido. Con descaro, desde arriba, desde la posición de comprender su propia fuerza. Pero ya no es una Bárbara tan modesta y tranquila. Quien tenía más miedo de no comprar la salsa adecuada en el supermercado. Ella ya es diferente. Oleg la hizo sentir diferente. Querida, deseable, gentil y apasionada al mismo tiempo. Y luchará por ese derecho a ser diferente. Ser ella misma, real. Bárbara comenzó a retirarse lentamente bajo la protección de la valla. La protección es débil, por supuesto, pero es mejor que nada. Pero entonces la hija empezó a hablar. María no pudo alejarse de Varia tan fácilmente como su marido. Por la sencilla razón de que los niños no son lo que somos antes, siempre son nuestros, lo queramos o no. Mamá, dijo Masa de manera caprichosa, papá me ha puesto la condición de que debo lavar, limpiar, cocinar, acariciar y hacer todas las cosas que tú hiciste por nosotros hasta que te escapaste. Es decir, hasta que me echó de su acogedor apartamento. No pudo contenerse ante la torpeza de Bárbara. No importa qué. Hizo un gesto con la mano. Entonces mamá, ya no puedo más. No quiere pagar mis estudios. Me está amenazando.
Está trayendo chicas a la casa. Masa se apoderó de la mirada de su padre y se quedó paralizada. ¡Qué triste historia! Lloraría. No puedo. Bárbara simpatizaba desesperadamente. Este es mi consejo maternal para ti. Deshazte de los trucos de tu reina y empieza a vivir humanamente. Búscate un poco de ayuda. Será más fácil para ti. No puedes depender de tiranos, hija mía, nunca podrás. Mientras María intentaba intensamente que su madre volviera a comprar su bienestar a costa de su propia vida, su libertad y la capacidad de vivir con normalidad, Bárbara retrocedió. Paso a paso, un poquito más, un poquito más. Su plan era simple hasta el punto de caer en desgracia. Ella pensó que era necesario detener cualquier comunicación y huir de él sin mirarlo. En este caso, ejecute en el sentido literal de la palabra. Varia planeaba saltar a la casa y recoger a Oleg de allí. Quería volver hoy para almorzar, tal vez tenga tiempo antes y salvarla como un caballero en un cuento de hadas sobre un dragón que secuestró a una princesa. Será una buena trama, solo para tener tiempo de huir. Pero ella no tuvo tiempo. Solo que Bárbara no esperaba que su marido se volviera tan incontrolable. Al ver cómo Varia retrocedía, Nazar descubrió su plan y corrió hacia la encrucijada. Logró empujar a la mujer fuera del portón en el momento en que ella ya tenía intención de abofetearla y golpearla fuerte para hacerla caer al suelo. Bárbara se desplomó, instintivamente se cubrió el estómago con las manos y se agachó. Todos estos horrores de su vida familiar conjunta, que ella había estado tratando de olvidar durante varios meses, quedaron nuevamente grabados en la memoria de la mujer. Y se dio cuenta de que ahora Nazar la golpearía. Lo golpearía terriblemente, hasta romperlo, y no lo detendría en absoluto, ni la ilegalidad de tal comportamiento, ni la presencia de una hija cerca. Varia luchaba en el barro resbaladizo y observó al tirano parado justo encima de ella. Las fosas nasales de Nazar volaron, las mejillas del hombre se hincharon y Bárbara se desmoronó, esperando ese terrible golpe. El barro frío y pegajoso de la calle crujía desagradablemente entre los dedos y Varia solo soñaba con una cosa. Cierra el vientre para que este monstruo no dañe al niño en su cuerpo. Solo que no la barriga, solo que no. Papá, no lo hagas. Sonó el grito ronco de Masa. Yo mismo cocinaré y limpiaré. No, papá, papá. Pero Nazar y su propia hija no consideraron digno de tener su opinión. Simplemente despidió a la niña que lloraba y se volvió hacia su esposa. El aire alrededor se movió. Fue Nazar quien la saludó. Varia ya sabía por experiencia con qué fuerza se corta el puño de un hombre en un cuerpo vivo, y se inclinó como si quisiera caer bajo tierra. Justo a su lado, justo encima de su oreja, se escuchó un golpe sordo y algo pesado se desplomó junto a ella en el barro. Y aún sin creer en sus sentimientos, Varia abrió los ojos. Oleg se inclinó sobre ella y junto a él yacía, sin apenas mover la pierna, su modesto marido. La tarde de ese día fue diferente a todas las demás noches que hubo en la vida de Bárbara. Estaban tumbados en un amplio sofá, cubiertos con una gruesa manta de punto, viendo alguna comedia. Aunque ya no necesitaban la película en absoluto. Oleg, que acababa de recibir el consentimiento de su amada mujer para convertirse en su esposa, acarició suavemente su vientre completamente plano. El hombre se sintió feliz. Y no causará ningún daño a nadie. El reclamo del divorcio con Nazar también fue hecho y entregado por uno de sus abogados conocidos. Oleg habló con María en privado. Esta conversación duró varias horas y Varia no estaba presente. El futuro marido se limitó a decir que había acordado con Masa que la ayudaría todos los meses con una cantidad suficiente para una vida relativamente cómoda. Que no tendrá paseos ni deberes académicos. Es decir, a Masa solo le queda descender del cielo a la tierra y comenzar a vivir, estudiar,
trabajar, divertirse, sin olvidar mantener relaciones normales con su madre. María aceptó felizmente todas las condiciones de Oleg, porque vio hacia dónde conducía a su padre la vida cotidiana y el hábito de tropezar con sus debilidades. En Bárbara, Oleg informó que mañana irían juntos a la ciudad regional. Quedar embarazada. En el futuro, su padre quiso participar en todo lo relacionado con el bebé en el útero de su amada mujer. De la ansiedad de sus conocidos supo el nombre de un buen médico y ahora estaba haciendo planes sobre cuánto es mejor salir y dónde comer en el camino. Bárbara solía presionar su mejilla contra el fuerte hombro de su amado Oleg y solo ahora se dio cuenta de que pronto se casaría de verdad. Quiero decir, casado. Que es así de simple y sin exterior.